Siempre me como algún piñazo piola. El deporte tiene su lenguaje profesional. Nosotros no te lo aclaramos, pero nos acercamos bastante. Diccionario del deporte, en Gambetta. Lujo, papá, lujo. 17:33 en esta tarde de lunes aquí en FM La Tecno. Me quedé pensando todos los términos que tuvimos en diccionario con Rodrigo, de la mano de Rodrigo. Repasemos un poco. A ver, sondeo. Sí. En carpeta. Sí. Control orientado. Reflotar. Reflotar. Alley-oop. Pero ahora se viene. ¿Qué se viene? Algo muy particular. Era tarea para el hogar lo que le habíamos mandado la semana me pasada. hicieron un pedido especial la semana pasada. En realidad lo hizo Pasarela, porque él emitió esa palabra durante mucho tiempo sin saber ni siquiera el significado de la misma. Jugador falopa. A ver, eso. Pedido suyo. Sí, pedido mío. Hemos ahondado en esta definición. Hubo incluso foros, charlas, ¿no? Con distintos especialistas, debates. Trending realmente topic. muy interesante. Cuando hablamos de un jugador falopa, Sí. ¿no es cierto? ¿De qué hablamos cuando hablamos del jugador falopa? Bueno, hablamos de un jugador que responde a las características de alguna de las sustancias prohibidas por la Asociación Mundial Antidopaje, no necesariamente que las consume, ¿no es cierto? Sino que responde a una característica particular. Se va a entender más cuando pasemos a los ejemplos. Quizás el más conocido sea la palabra revulsivo. ¿Vieron cuando dice va a entrar un revulsivo? Y acá estamos hablando de algo que va de la mano, ¿no es cierto? Porque un revulsivo, significado literal, es alguien que produce un cambio importante, por lo general favorable, pero la definición en medicina de revulsivo es un tipo de medicamento que te produce vómito, que te hace vomitar. ¿Por qué? Por X necesidad, no lo sé, con respecto a la enfermedad que uno tenga, ¿no es cierto? Entonces un revulsivo, en este caso, con una connotación negativa, si se quiere, bueno, es alguien que es tan malo que, bueno, el que produce el efecto del revulsivo, ¿no es cierto? Bien, beta bloqueante. A veces podemos referirnos a un jugador falopa como un jugador beta bloqueante. Los beta bloqueantes son las sustancias que relajan el ritmo cardíaco, ¿no es cierto? Entonces cuando vemos a un jugador con esa falta de ganas, que no tiene cambio de ritmo y que ralentiza el juego de su propio equipo, estamos hablando de un jugador beta bloqueante. No vamos a dar nombres, por supuesto, porque no da, pero en el inconsciente colectivo, o inconsciente no, mejor dicho en criollo, y como se dice popularmente, un pecho frío. Pero un pecho frío a toda costa, que en la final del mundo va a seguir así. Discúlpeme, ¿los betabloqueadores no eran aquellas sustancias que utilizaban para tapar otras sustancias? ¿O eran para...? ¿O me estoy confundiendo? Discúlpeme, usted es el... Ahora vamos con eso. Primero tenemos el beta bloqueante, que se utiliza en deportes de precisión, porque baja el ritmo cardíaco y entonces eso hace que el pulso sea más firme, por ejemplo en arquería o en tiro. Bueno, beta bloqueante en el caso de un jugador lo que hace es producir el mismo efecto, digamos, ¿no? Bajar el ritmo cardíaco, el ritmo de juego, el ritmo de todo. Una cosa bien discutible. Va de la mano en este caso con el analgésico. ¿No es cierto? Porque el jugador analgésico lo solemos asociar entonces con alguien que no siente dolor, no siente el partido, no siente alegría de la vida. Claro. Es como la famosa canción, no pone, come un helado y está no con cara nada. neutra, ¿no? Bien. Continuemos entonces. Jugador esteroide. En realidad esta definición está asociada con las características, más allá de que el esteroide, principalmente, y lo que todos conocemos, aumento de la masa muscular, sí. Pero los efectos secundarios, agresividad permanente, falta de control, ¿no? En ese sentido. Me muero de ganas por dar nombres por de ejemplo, pero no podemos. Desorden hormonal. Entonces le llamamos jugador esteroide al jugador que no para de pegar en cualquier circunstancia, en cualquier momento, que le pega hasta la madre, ¿no? Como se dice normalmente en la cancha, y siempre de una manera innecesaria. Entonces vemos amarillas y rojas al voleo y uno dice, ¿para qué? ¿No? Si estaba en mitad de cancha. Faltan 50 metros para que el jugador contrario llegue al arco y va y pega al señor. Entonces no se controla. Pega hasta por las dudas. Este es un jugador esteroide. Más común, más universal el caso de los jugadores estimulantes, que son los que corren y corren y corren y no paran de correr, pero no saben para qué ni para dónde. Di María. Están perdidos por... No sea mal. Es un jugador... Hago cargo,
Hay muchos jugadores que están perdidos, que no saben para dónde correr, que casi que corren en círculos, prácticamente en la cancha, que incluso agarran la pelota y quieren seguir corriendo, ¿no es cierto? Y uno dice, pará, frená. Igual No, yo ponía corre, el caso de Di María estrictamente por el partido contra Bolivia, que jugó Claro. excepcionalmente, corrió hasta más no poder. En las eliminatorias para el Mundial de Brasil 1-1 en Bolivia. Y contra Suiza, sin ir más lejos en octavo de final. ¿Qué hincha del fútbol argentino no ha tenido alguna vez y asocia rápidamente a un jugador que corre y no sabe para dónde? ¿No es cierto? Uno dice, ¿para dónde corre este muchacho? Para el otro lado, señor. Bueno, que le falta la brújula. Claro. Levantar la Bueno, cabeza. tiene que ver con este efecto, ¿no? Entonces lo llamamos jugador falopa, jugador estimulante. Lo llamamos. Y por último, A ver, no me asuste. y quizás el más detestado de todos estos jugadores, hablamos del jugador diurético. Ese es, ¿no? La definición que yo le había dado es el diurético. Bueno, el diurético es una droga que está prohibida por la UADA. Primeramente, bueno, se usa mucho en deportes de peso, ¿no es cierto? Porque lo que Eliminar hace líquidos. es eliminar líquidos. Entonces, por ejemplo, para el boxeo, por dar un caso rápidamente, que se tiene que dar un peso muy específico, bueno, se baja de peso rápidamente y después se vuelve a recuperar antes de la pelea. Se han dado muchos casos, pero también lo que sirve es para eliminar otras sustancias. Si yo digo Me había confundido. el jugador se hizo encima, ¿significa que es un jugador diurético? Es una posibilidad. Ahora la otra, porque este es un término ¿Cómo que le es va, más Julio? amplio. ¿Cómo andás? Es más amplio en sus acepciones. Una es esa, la otra es que es un jugador que tiene muy mala suerte y como todo diurético produce, digamos, la no retención de líquido, nosotros le decimos está meado por un elefante. Si no, está asociado también, y esto es un poquito más duro, al jugador laxante, Upa. que es ese jugador que cada vez que agarra la pelota nos promete una, bueno, y no decimos qué, Sí, un pato criollo. porque ya está dado por la palabra laxante. ¿No es cierto? Entonces, ese es el jugador más detestado del fútbol de todos los jugadores falopa, ¿no? El que no deja de laxantear durante Si existe el verbo, digamos. el partido, sí, suponiendo que exista el verbo hoy, que existe youtuber, googlear y etcétera, bueno, no deja de producir ese mismo efecto. El más detestado de todos ellos, entonces. Pasaba. Otra vez. ¿Algún encargo para el lunes que viene? No se me ocurre nada. La otra vez se me ocurrió a mí, ahora se le tiene que ocurrir a usted. Mecanismo de relojería. Ah, interesante. Bueno, este también tiene... Ahí se me ocurrió una, pero esa es para la otra semana. Ya Bien. tenemos tela para las próximas dos. Departamento creativo. Bien, anoto, departamento creativo y mecanismo de relojería. Hay que entender que el mecanismo de relojería también, y esto vamos a ahondar la semana que viene, pero al igual que jugador falopa es una definición de la que se desprenden distintos análisis que se puede hacer de acuerdo a de qué tipo de reloj estemos hablando, de qué tipo de falopa estemos hablando, ¿no es cierto? Exactamente. No podemos aguantar la risa en este momento. Bien, ilustrado el pueblo, entonces, sobre el idioma, ¿no es cierto? Ampliando un poco los conocimientos idiomáticos deportivos, Dígame con qué nos vamos. nos vamos con mejor actor de reparto, el Oscar. ¡Vamos!